Saludos a todos, vamos a comenzar a programar nuestro login con las validaciones correspondientes para el inicio de sesión de un usuario. Para ello vamos a crear una base de datos que nos va a permitir hacer esta interacción. Este esquema físico o la base de datos se va a llamar SistemaDB. Voy a agregar un nuevo diagrama. Esta entidad se va a llamar usuario, que va a tener los campos ID de tipo numérico autoincremental como clave primaria. Va a tener el nombre, apellido, el email, la foto. Va a tener un alias o un nombre de usuario que le llamaré usuario mismo. Va a tener también la clave, que va a ser un varchar de 255 caracteres. Va a tener también la fecha de nacimiento, tipo date, y el estado, que va a ser un enum con dos valores: la letra mayúscula para activo y la I mayúscula para inactivo, teniendo como valor por defecto la I mayúscula como inactivo. Esta es mi tabla. Voy a guardar el modelo de la base de datos que estoy haciendo. Recomendaría mucho utilizar la carpeta del proyecto en Assets. Creamos la carpeta DB, donde podríamos almacenar tanto el modelado o los scripts de la base de datos. Voy a darle un nombre y lo guardo. Seguidamente voy a hacer la sincronización. En Database voy a coger sincronizar modelo. Me voy a la conexión local de MariaDB porque estoy usando SAM. Voy a seguir los pasos, selecciono el modelo de la base y le pongo siguiente. De esta manera he creado mi base de datos para el proyecto. Voy a verificar la base de datos creada. Una de las maneras puede ser ingresando al navegador con localhost phpMyAdmin. Voy a ver que está aquí en la base de datos sistema, está la tabla usuario con los atributos que he creado. Voy a verificar ahora dos configuraciones importantes en el sistema. La primera es el archivo .env. En la línea 17 yo debo poner el ambiente a desarrollo. De esta manera yo puedo ver posibles errores que salgan y depurarlos de manera más rápida. Lo siguiente es configurar la conexión a la base de datos. En la carpeta appconfig vamos a encontrar el archivo database.php. Bajamos y en esta parte de la conexión, del array de conexión, vamos a identificar el hostname, que es localhost para nuestro caso. El nombre del usuario para nuestro ejemplo es root. No hay clave porque no la pusimos. Y el nombre de la base de datos, que se llama sistema-db. Ahora voy a ingresar un registro en la tabla de la base de datos creada. Para ello voy a necesitar una clave que va a estar previamente encriptada. Utilizando el servicio de encriptamiento de CodeIgniter, voy a hacer esta clave. Para ello, primeramente voy a la carpeta del sistema appconfig, luego iré a encryption.php. En la línea 26 voy a generar una clave o frase para encriptamiento. Esta clave es muy propia de quien la programa y sirve para complementar el encriptamiento de las claves que podrían manejarse dentro de PHP CodeIgniter. Una vez configurado esto, me voy al controlador login. En este espacio yo voy a generar una clave encriptada que utilizaré para la base de datos.
Voy a comentar de manera temporal la vista, de manera que me va a quedar de esto. Aquí voy a sacar la clave y lo voy a hacer solo por esta vez para posteriormente utilizar. Para poder utilizar lo que es la encriptación de claves, yo puedo venirme a la página oficial de Codeigniter en su sitio codeigniter.com, acceder a lo que es la documentación, y yo voy a encontrar todo lo necesario respecto a la librería o al servicio de Encrypt. Utilizando todo este conocimiento podemos nosotros manejar de mejor manera esta librería o este servicio. Para mi caso, yo voy a declarar una variable que se va a llamar encrypter. A esta variable yo le voy a asignar el servicio de encriptación. De esta manera estoy inicializando el servicio. Yo ahora en una variable que se llama clave voy a utilizar este servicio. Voy a utilizar la variable que previamente contiene ya lo que es la encriptación, y le voy a decir que encripte. En mi caso le voy a mandar 123. La contraseña va a ser 123 y me la va a encriptar. Debido a algunas pruebas que he realizado, puedo decir que necesitamos enmascarar o utilizar esta función bin2hex para poder exportar esta clave y llevarla sin ningún juego de carácter adicional a la base de datos. Ahora basta imprimir esta clave para poder utilizarla. Voy a guardar, ejecuto y tengo una clave aquí encriptada. Lo que inicialmente era 123, encriptado es el mensaje correcto. Voy a marcar toda esta cadena de caracteres del primero hasta el último. Me voy a la base de datos y voy a insertar un registro. Voy a poner un nombre. El correo que va a ser de ejemplo va a ser el de aquí. La foto no la tenemos, va a quedar vacía. El nombre de usuario va a ser Ramiro nada más, y la clave la vamos a pegar del lado del Codeigniter, la que está cifrada. La fecha de nacimiento el estado lo vamos a poner en activo porque el usuario puede entrar al sistema. Voy a poner continuar y verifico que tengo mi registro completo. Lo que queda es borrar esta programación, ya que la puse únicamente para poder sacar la clave encriptada. Ahora es necesario cambiar ciertos detalles en el archivo index de login. Para ello voy a abrir este archivo. Me voy a situar en el form action. Y aquí lo que voy a hacer es invocar un método que voy a crear acá previamente. Se va a llamar validar ingreso. Este método es el que me va a permitir a mí hacer la búsqueda del usuario en la base de datos, verificar la clave y saber si existe o no, hacer ingresar en el caso de que sí o rechazar las credenciales. Esta función o método es la que voy a apuntar desde el form action. Para ello, con un segmento de código PHP, voy a imprimir
base URL está dentro del controlador login y el método se llama validar ingreso. Con esto estoy apuntando a este método que me permitirá hacer la validación. También el sistema está pensado en hacer el login ya sea con correo electrónico o con nombre de usuario. Por lo tanto, voy a cambiar este placeholder para dar ese tip al usuario. Le voy a decir que ingrese el usuario o email. Aprovecho en este punto para dar un nombre y un ID a esta caja de texto. Se va a llamar email usuario. No solamente va a ser un tipo email, sino va a ser un tipo texto porque me puede aceptar más caracteres. Además, le voy a decir que sea requerido, es decir, que el usuario forzosamente debe ingresar. Este atributo se va a manifestar de esta manera una vez ejecutado el código. Al hacer clic en ingresar, nos va a pedir que pongamos un valor ahí. Bueno, seguidamente vamos a hacer lo mismo con el password. Le voy a cambiar por solamente clave. Le voy a asignar un name, un ID y se va a llamar clave. También le voy a poner el atributo de requerido. De esta manera el usuario siempre va a ingresar estos valores. ¿Sí? Entonces tenemos esta validación a nivel de HTML que podemos aplicar. Ahora vamos a programar lo que es el método validar ingreso, que está en el controlador login.php. Antes de eso vamos a declarar una variable protegida usuario, en donde serán las asignaciones o creaciones de objeto del modelo posteriormente. Vamos a requerir de una variable en donde se va a almacenar el valor que se pasa por método post. Aquí vamos a necesitar el nombre de la caja de texto que queremos extraer el valor o recuperar el valor. Se llama email usuario y lo hacemos de esta manera a través de un requerimiento del método post. Yo intento hacer login por usuario o por email, por lo tanto voy a verificar si es que este valor pasado en la caja de texto email usuario corresponde a un email. Utilizando el método filterbar voy a verificar si es que es un correo o no. Y tengo este parámetro que es el filter validar email. Voy a crear una variable que se llama email, donde voy a aplicar un filtro que me va a permitir limpiar el contenido en el caso de haber algún carácter no deseado. De esta manera pues estoy haciendo una limpieza en el caso de tener algo que no está correcto. Voy a imprimir este email para poder verificar.
El caso contrario viene siendo que no sea un correo electrónico, sino sea un nombre de usuario. Voy a crear una variable usuario donde voy a almacenar el contenido que traje desde la caja de texto, pero antes voy a hacer un reemplazo en el caso de que hayan caracteres no deseados. Para ello voy a utilizar el método replace. En primera instancia es mandar la expresión regular que se encargará de validar los caracteres. Voy a indicarle que los caracteres admitidos son de la A a la Z en minúscula, de la A a la Z en mayúscula, del 0 al 9. También puede haber presencia de punto, guión medio, y voy a cerrar la expresión. Si es que no hubieran otros caracteres diferentes, pues se van a reemplazar con un vacío, y lo que yo quiero es reemplazar el contenido. Voy a imprimir la variable para poder visualizar. Voy por el primer caso. Y puedo ver que me llegó el correo. Voy por el segundo caso. Y me está llegando el usuario también. Ahora voy a programar lo que son los métodos de búsqueda tanto para el correo electrónico y para el usuario. Necesito utilizar ya el modelo que tendrá la lógica o la interacción con la base de datos. Así lo llamo desde el controlador y ahora voy a crearlo. Me voy a la carpeta models, le voy a dar botón derecho, new file, voy a guardar este archivo y se va a llamar usuario.php. Voy a iniciar a programar el modelo. Voy a declarar el namespace. Voy a utilizar el modelo principal de CodeIgniter. Y voy a crear la clase. Mi clase se va a llamar usuario y va a extender del modelo de CodeIgniter. Voy a declarar una variable protegida donde voy a almacenar el nombre de la tabla con la que voy a trabajar, que en este caso viene siendo usuario. Voy a declarar otra variable protegida que va a ser el primary key, que en el caso de mi tabla es el ID. Por lo pronto estas dos variables que van a ser de iniciales. En mi controlador ahora yo necesito crear el objeto usuario, invocar el método y mandar el parámetro email o el usuario según corresponda. Utilizando la variable usuario que se declaró anteriormente, voy a proceder a crear el objeto del modelo. Una vez creado el objeto, lo que voy a hacer es, en una variable, voy a utilizar este objeto y voy a crear un método o invocar un método que se llama
buscar usuario por email. El parámetro que le voy a enviar va a ser este correo electrónico que preparé anteriormente. Lo mismo voy a hacer en el caso de que sea un usuario. Voy a crear el objeto. En la variable también de nombre resultado usuario voy a utilizar el método buscar usuario por usuario, valga la redundancia, y el parámetro que voy a enviar va a ser esta variable que contiene el usuario que capturé. Yo quiero visualizar cuál es el retorno de esta búsqueda en la base de datos, por lo tanto voy a dejar imprimiendo la variable resultado usuario, ya que se trataría de un array en el caso de una búsqueda exitosa. En el modelo usuario voy a proceder a crear el método para la búsqueda por email. Voy a copiar este nombre y el parámetro que se debe pasar y me voy a la clase para agregar el método. Para hacer esta búsqueda en la base de datos voy a crear una variable que se va a llamar db y voy a invocar la conexión a la base de datos. En otra variable que se llame builder voy a utilizar la variable anterior db. Le voy a indicar qué tabla es la que yo quiero utilizar para la búsqueda. En este caso está aquí, de esta variable que hemos declarado anteriormente, table. Voy a utilizar un where para ajustar la búsqueda, indicando que es por el correo o email, que voy a comparar el parámetro que estoy recibiendo justo aquí. También voy a hacer la comparación en base al estado, que debe ser activo para que pueda ingresar al sistema. En una variable que se llama resultado voy a almacenar este valor que me da builder. Una vez que se ejecuta la búsqueda, finalmente voy a retornar lo que tiene la variable resultado en el método getResult. Para eso voy a hacer una validación con el operador ternario. Si es que existiera algo en la búsqueda, es decir, si hay información, va a volverme el contenido del método getResult, pero el registro primero o único que debería ser solamente el usuario que estoy buscando. Esto sería todo en cuanto a la validación del método buscar usuario por email. Voy a hacer lo mismo con buscar usuario por usuario. Voy a copiar este nombre y voy a crear mi método. Similar al método anterior, voy a hacer una variable db donde voy a almacenar la conexión o invocar la conexión. En una variable que se llama builder voy a utilizar esta conexión activa en db.
le voy a indicar que es en la tabla que está declarada antes la variable. Voy a utilizar el where para decir que me busque por el nombre del usuario en ese campo de la tabla, y la búsqueda va a ser el parámetro que estoy recibiendo en el método. Además, voy a validar que el estado sea activo. En la variable que es resultado, voy a almacenar lo que tiene builder en el método get cuando ejecuta la búsqueda. También voy a retornar el resultado con el método getResult. También voy a utilizar el operador ternario para que el resultado, si es que existiera algo en la base, es decir, encuentre el usuario, me retorne ese registro únicamente. Finalmente, estos son los métodos que yo debo programar. Voy a volver al controlador login y voy a asegurarme que esté guardada el código, y voy a actualizar para ver el resultado. Ejecuto. Voy a poner cualquier cosa de ingreso, usuario y clave. Nos dice que hay un error. Ya, este error es porque no es models, es simplemente model. Vamos a corregir este pequeño detalle. Nos vamos aquí al modelo usuario y borramos la S. Vamos a guardar el código, vamos a volver a ejecutar. Ventajosamente podemos ver que aquí nos dice cuál es el archivo que tiene el inconveniente, incluso la línea donde debemos corregir. Vamos a actualizar y en este caso podemos ver que no hay resultados, y es porque se está mandando un falso en el caso de no encontrar. Ahora vamos a ejecutar con el código con un usuario que sí existe. El usuario es Ramiro y vamos a poner alguna otra clave. En este caso podemos ver que nos volvió un objeto tipo clase donde está toda la información que guardamos en la base de datos. De igual manera vamos a correr con este correo electrónico para verificar también. Voy a poner el correo, alguna otra clave de inicio y también tengo el mismo resultado. Entonces me está validando, me está buscando ya el usuario y también lo que es el correo electrónico. ¿Qué va a pasar en cambio si es que el estado del usuario es inactivo? Voy a cambiar aquí en la base de datos, voy a actualizar acá en el código y me va a salir vacío porque acabo de cambiar el estado a inactivo. Esa sería una de las maneras que podemos verificar nuestra validación hasta el momento. Voy a seguir con la adecuación del código en el controlador login. Una vez verificado la búsqueda en la base de datos, voy a hacer una pregunta. Si es que existe información que es diferente de falso en la variable resultado usuario, significa que el usuario sí existe. Caso contrario, yo voy a enviar un mensaje. Voy a armar un array en la variable data donde voy a mandar un tipo y este mensaje va a ser un error, por lo tanto será danger, y también voy a mandar un mensaje. En este mensaje voy a indicar usuario incorrecto o inactivo. Y lo voy a retornar a la vista
del login para que pueda mostrar el mensaje y el usuario pueda ver lo que está pasando. Entonces lo voy a mandar a index acompañado de la variable o del contenedor o del array data. Ahora yo necesito mostrar este mensaje en algún lado para que sea visible al usuario. En mi caso lo voy a mostrar en la parte de abajo del botón ingresar. Para ello voy a modificar la vista y adecuar lo necesario para que este mensaje se pueda imprimir. El botón se encuentra justo aquí. Termino el formulario y voy a poner el mensaje. Voy a dar un salto de línea. Esta va a ser una nueva fila. Dentro habrá otro div. De 12 posiciones, es decir, de todo el ancho que ocupe este mensaje. El estilo va a ser texto alineado. Dentro, mediante código PHP, voy a preguntar si está llegando algo en la variable mensaje que estuve poniendo en el array anteriormente en el controlador. Si es que está viniendo ahí algún valor, yo debo imprimir ese valor, ese mensaje con el estado, porque me está diciendo que es un error. Ahí estoy abriendo y cerrando el segmento de PHP y dentro voy a generar un div que va a tener una clase alert y le voy a indicar el tipo de alerta que yo mandé desde el controlador y venía en el array con el mensaje. Voy a cerrar este div y dentro obviamente debo imprimir el mensaje. Esta manera de utilizar el PHP es muy libre, dependería de cada quien. Sin embargo, el abrir un PHP de esta manera podemos tener muchas líneas de código internas. Esta sirve para una instrucción. Vamos a guardar, vamos a ejecutar el código actualizando para ver los cambios. Voy a poner alguna otra cosa que no implica que existe en la base de datos. Por lo tanto, ya tengo mi primer mensaje diciendo que el usuario es incorrecto o inactivo. Lo volvemos a verificar y tenemos el mismo mensaje. Una vez que el usuario fue encontrado, lo siguiente es validar la contraseña. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar nuevamente una variable donde utilizaremos o invocaremos el servicio de encriptación. Está en services. Seguidamente una variable cualquiera. Puede ser esta. Lo que voy a hacer es utilizar el servicio que ya estaba invocado. Pero voy a utilizar el método de crypt que me va a permitir
desencriptar la contraseña. También voy a utilizar el filtro Hex2Bin, que previamente estaba en uso para hacer el enmascaramiento de la clave. Y voy a utilizar el registro que tengo de la base de datos. En esta línea de código lo que he conseguido es ya desencriptar la clave que viene de la base, y ahora debo compararla con la clave que el usuario ingresó. Por lo tanto, en una variable que se llame clave, voy a ingresar o recuperar con el método getPost lo que vino en la caja de texto del index en el nombre clave. Seguidamente voy a preguntar si la clave ingresada por el usuario es igual a la variable clave db que contiene el valor desencriptado de la base de datos. Significa que el usuario ha ingresado correctamente usuario y clave. Caso contrario, significa que la clave es incorrecta. De igual manera, voy a utilizar la variable data como contenedor o como array. Dentro voy a mandar el tipo, que obviamente al ser un error es danger. También voy a mandar el mensaje correspondiente. Y en este punto le voy a decir que la clave es incorrecta. Luego voy a cargar la lista para poder visualizar el mensaje de error. Siempre acompañado de la variable o el array data que contienen estos valores. Voy a guardar y voy a probar este cambio. Voy a poner el usuario que está registrado en la base y voy a poner otra clave. Voy a poner ingresar y de esta manera puedo ver que sí está validando la contraseña. Si el usuario y clave es correcta, lo que tenemos que hacer es iniciar la sesión y redirigir al escritorio que previamente habíamos creado. Para ello vamos a crear una variable data tipo array, donde se van a asociar los valores para esta sesión que queremos crear. El primer valor que voy a crear se llama nombre usuario. Este valor va a estar relacionado con el registro que se ha recuperado de la base de datos en el campo nombre, y lo voy a concatenar con el apellido. También voy a crear otro valor que se llama email usuario. Este valor lo voy a relacionar con el email y también la foto del usuario. Que va a estar relacionado al registro foto. Una vez creado este array, lo que necesito es setearlo en la sesión. Voy a utilizar el método session de CodeIgniter y voy a setear el array creado. Luego de ello debo redireccionar al escritorio de admin LTE que se hizo en los tutoriales pasados. Voy a redireccionar a base URL, que sería la
la variable que contiene la raíz del sitio y le voy a decir que vaya al escritorio. Voy a guardar y voy a poner el usuario correcto y la clave correcta. Y de esta manera se me enruta ya al escritorio previamente creado. Utilizando la variable de sesión que se había creado previamente en lo que es nombre de usuario e email, voy a hacer que el nombre de la plantilla aparezca ya con el nombre del usuario que está en la sesión en uso. Para esto vamos a ir a View, donde dice Dashboard, y vamos a poner plantilla. Vamos a ubicarnos en el nombre del usuario, justo está aquí. Y aquí se va a hacer la impresión del nombre que está en la sesión. Para esto se va a abrir un segmento de código PHP. Se va a invocar la sesión en el atributo o en el valor nombre usuario. Vamos a guardar. Vamos a actualizar nuestro proyecto y podemos ver que ya salió el nombre del usuario. También vamos a hacer lo propio con la foto. Para esto vamos a irnos al directorio de nuestro proyecto. Vamos a ir a la carpeta public y dentro de public, que es un directorio de acceso público, vamos a crear una carpeta que se llama usuarios, donde almacenaremos todas las fotos. Vamos a dar aquí también un nuevo directorio que se va a llamar fotos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Como no tengo una foto del usuario, aquí voy a aparecer una de un invitado. Pero una vez que completemos el registro del usuario, pues aparecerá la foto que subamos mediante el sistema mismo. Voy a bajarme una foto de internet que será pensada en el usuario invitado. Y la voy a guardar en esta carpeta que acabo de crear. Está en la carpeta de nuestro proyecto, en public, y se va a llamar guest. Algo que es muy importante es que nosotros debemos ver la extensión del archivo para poder nombrarlo después. Vamos a ir a nuestra programación y podemos ver que aquí está la foto del usuario. Entonces vamos a hacer el cambio en el source o en el src. Vamos a abrir un segmento de código PHP que nos permitirá imprimir el base URL donde está nuestro sitio. Le vamos también a concatenar la carpeta public dentro usuarios, dentro fotos, y vamos a complementar con un segmento de PHP donde vamos a hacer una validación con el operador ternario. Vamos a preguntar si existe la foto del usuario. Si es que existe, se imprimirá esta foto o este valor que viene en la sesión con el nombre de foto usuario. Caso contrario, utilizaremos la imagen que se llama guest, que acabamos de bajar hace un momento. Vamos a guardar y vamos a ejecutar nuestro código.
De esta manera podemos ver que ha cambiado la foto del usuario que está activo en el sistema, pero posteriormente subiremos y actualizaremos una foto propia. Finalmente, lo que se va a hacer ahora es darle funcionalidad al botón salir. Cuando haga clic, lanzará una pregunta si que quiere salir o no. En el caso de que sí, terminará la sesión y saldrá a la pantalla de login. Esta pregunta se va a realizar con el plugin de SuiteAlert 2. Esta documentación puede ser analizada oportunamente para poder realizar el trabajo. Sin embargo, en nuestro proyecto podemos ver en nuestro proyecto que se encuentra dentro de Assets, Plugins, y tenemos la carpeta con SuiteAlert 2 que ya está previamente bajado. Para utilizar SuiteAlert 2 necesitamos invocar el archivo suitealert2.ol.min.js. Para hacer esta pregunta vamos a irnos al escritorio y nos vamos a ubicar en el link o en el botón de salir. Vamos a cambiar justo aquí la programación y le vamos a agregar el evento onClick, que apuntará al método o a la función de JavaScript cerrar sesión. Justamente antes de terminar esta sección que habíamos creado anteriormente, vamos a generar nuestro segmento de JavaScript, donde vamos a tener la función cerrar sesión que acabamos de nombrar o de escribir en el evento onClick. Vamos ahora a utilizar la sintaxis de SuiteAlert. Le vamos a dar un título que va a decir desea salir como pregunta. Le vamos a dar el texto del mensaje indicando que la sesión terminará. Vamos a darle un icono que va a ser de alerta. Vamos a permitir también que el usuario pueda cancelar esta pregunta o cancelar la acción de salir del sistema, mostrando el botón de cancelar. Vamos a dar un color al botón de cancelar. Un color previamente ya establecido. Y también vamos a cambiar el texto del botón que confirma la salida. Y este texto va a decir sí, salir. Una vez realizada la acción del botón, en el resultado que se obtenga, la acción que va a hacer es redireccionar. Si es que el usuario dijo que sí desea salir,
se ejecutará el siguiente método en el controlador login. Si es que el usuario ha hecho o ha seleccionado una de las dos opciones del botón, lo que tenemos que hacer, si el usuario ya seleccionó o cancelar o que desea salir, necesitamos nosotros verificar el resultado de esta acción y lo hacemos con la pregunta en base al resultado seleccionado. Si es que el usuario sí desea salir, lo que vamos a hacer es una redirección. Y se va a referenciar o se va a redirigir al controlador login, cerrar sesión. Y de esta manera la pregunta estará correctamente estructurada y si el usuario elige la acción de salir, pues lo va a redirigir al método cerrar sesión dentro del controlador login. Voy a copiar este nombre y voy a crear este método justo aquí en el controlador login. Una vez que ejecutamos este método y el usuario ha dicho que sí desea salir, vamos a destruir la sesión. Voy a invocar el método o la función o el servicio de sesiones de Codeigniter y voy a destruir la sesión. Finalmente, lo que debo hacer es redireccionar al login para que el usuario, una vez que cerró la sesión, pueda tener acceso a loguearse nuevamente. Lo último que falta es agregar las librerías de SweetAlert a nuestro trabajo. Entonces nos vamos a ir a la plantilla, en las vistas la plantilla.php, y vamos a agregar las librerías o la librería de SweetAlert, tanto el JavaScript como la hoja de estilos. Voy a linkear la hoja de estilos que se encuentra con un segmento de PHP en base URL, está dentro de Assets, Plugins. Si recordamos, la carpeta se llama SweetAlert 2. Voy a copiar este nombre, lo voy a pegar aquí. Dentro de SweetAlert 2 tengo este archivo que también voy a copiar el nombre y lo voy a pegar. Y este archivo corresponde a la hoja de estilos en cascada. Ahora lo que voy a hacer es llamar también al archivo de JavaScript. Lo voy a hacer con base URL. Está en Assets, en Plugins. También se encuentra dentro de SweetAlert 2. Y vamos a seleccionar el archivo .js de la librería. Vamos a guardar y estos serían los cambios
¿qué tenemos que hacer? Vamos a actualizar nuestro proyecto. Voy a hacer un clic en salir. Vamos a ver, tenemos un error. Para ello vamos a presionar F12 y en la consola podemos ver que existe un error de sintaxis. Es en el método cerrar sesión. Vamos a ir a nuestro escritorio.php en el método, en la función cerrar sesión, y lo que nos está faltando es un punto justo aquí cuando ya se evalúa la acción que selecciona el usuario, y además también aquí existe una comilla simple que está de más. Vamos a eliminar o a corregir estos dos errores. Vamos a volver a nuestro proyecto, vamos a actualizar, voy a hacer clic en salir y ya tengo mi Suite Alert. Si es que yo quiero permanecer, pues presiono cancel y no pasa nada. Hago un clic en salir y pongo sí salir y me redirecciona ya a login. De esta manera he dado la funcionalidad al enlace o al botón de salir.